Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos junto a Johannes Kaiser. Johannes es candidato a diputado por la hermana República de Chile, que tiene este fin de semana elecciones que estamos todos así mordiéndonos las uñas viendo qué va a pasar. Y esto es un reportaje que estamos haciendo para La Derecha Diario. ¿Cómo estás, Johannes? Muy bien, gracias. Aquí rogándole a Dios de que una vez por todas pase la campaña, termine la campaña. Bueno, el periodo de campaña termina hoy día, es decir, se acaba la Claro, propaganda estamos electoral. recta final absoluta. Exactamente. ¿Cómo la pasaste en la campaña? ¿Muy agotador? Sí y no, la verdad es que fue entretenido, fue extremadamente edificante. He aprendido muchísimo durante la campaña, especialmente he aprendido de nuestros complejos en Sudamérica. Del complejo de que con un discurso de derecha, con un discurso liberal en lo económico, con un discurso de orden público, no se podrían ganar elecciones. No es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que cuando uno no da las peleas porque ya está enamorado de la idea de irse al centro, entonces no puede ganar las peleas. Es así de sencillo. No Bueno, es un es juego, la política parte, no es un juego de suma cero, es un juego de convencimiento. exactamente, es parte de lo que pasó, de lo que le pasó a todas nuestras propuestas de centro o de centro-derecha, o lo que nosotros en la región pensábamos que era centro-centro-derecha, que rápidamente tuvieron un complejo y no dieron una serie de batallas hasta que fueron atropellados, ¿no? Es El caso. correcto, y aparte de que el tema del centro es una cosa que a mí se me parece siempre tan interesante como concepto, porque ¿qué es el centro? ¿Qué es un moderado? Es un tipo que arregla solamente, si tú tienes un problema de narcotráfico, arregla solamente la mitad del problema. Si tú tienes un problema de vivienda, arregla solamente la mitad del problema. Si tienes un tema con el crecimiento, entonces vamos a tener solamente la mitad del crecimiento. Hay ideas correctas y hay ideas falsas. Hay ideas que funcionan y ideas que no funcionan. ¿Cómo? Yo no entiendo esa cuestión de que, no, es que seamos moderados. ¿Seamos moderados en qué? Al final, la gente que paga Exacto. la moderación de las propias ideas es el público el que tiene en este momento una inflación en Chile como no la veíamos en décadas. Es el público el que en este momento no puede salir de sus casas por miedo a una bala loca, porque resulta de que más de 700.000 chilenos están viviendo en este momento en territorios controlados por el narco. Es la gente la que está sufriendo las consecuencias de políticas supuestamente moderadas, pero que no lo son, que han sido que han sido revolucionarias en el sentido de aproximarse a un cambio fundamental en las relaciones Estado-población. Exacto. Y yo no veo cómo uno puede ser moderado a la hora de reaccionar a Y una y los ofensiva tan resultados, brutal. exacto, y los resultados están a la vista, ¿eh? Los Porque resultados son catastróficos. Los visto resultados, desde Argentina, Chile era el, el modelo, o sea, todos los parámetros económicos, de desarrollo, de progreso social, de avance, todos los tenían ustedes. De pronto, había, había un parámetro que no. ¿cuál? Y ese parámetro es el más importante, porque lo que pasa es que tú, cuando tienes esos parámetros de desarrollo económico, etcétera, mucha gente cree que las cifras bastan para ganar elecciones o para defender el modelo. Pero cuando tú tienes a todas las universidades, tienes a los colegios, tienes a la prensa privada, de dueños privados, atacando sistemáticamente el modelo y planteando de que nosotros ahora seríamos una sociedad extremadamente o muchísimo peor de lo que fuimos, por ejemplo, bajo el gobierno de Salvador Allende. Y esa mentira se establece como verdad en la opinión pública, evidentemente que te sucede lo que sucedió el 18-10, Exactamente. que termina reventando la sociedad, porque la gente no domina en general las estadísticas, no es lo suyo, ellos están en otra cosa, están tratando de llevarle el pan a la casa, están preocupados de que sus hijos no caigan en manos del narcotráfico, tienen una experiencia vital, sobre todo la gente más joven, que no incluye la historia reciente del país. Claro. Entonces, eh, cuando tú no haces esa pega, que es la pega de impedir a los elementos revolucionarios, totalitarios, genocidas, enemigos de la humanidad,
instalarse en los centros de formación de la juventud, te pasa lo que nos pasó a nosotros. Exactamente. Espera, vamos por partes. Primero que nada, sos candidato a diputado por Santiago. Dale. Por el distrito 10, que incluye la comuna de Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja y Macul. Son 6 comunas. Una de estas locuras también de nuestro sistema de que la verdad es que termina siendo diputado para, no sé, una población de casi 1 millón de habitantes. ¿Cómo se supone que uno represente a esa gente en el sentido de la representación directa? Exactamente, sí, es muy complejo. Y ha habido un crecimiento, bueno, vos creciste tu figura, o yo por lo menos te conocí viendo tus videos, hiciste una gran defensa de la candidatura de Kast. ¿Cómo están ahora las encuestas? ¿Cómo ves este último tramo? ¿Te animás a decir, bueno, esta es la situación? Mira, yo el tema de las encuestas es... Sabes que hay 2 tipos de encuestas. Existen las encuestas Yo las voy internas. siguiendo yo las voy siguiendo, pero como si Ok, pero adicta. existen las encuestas internas de los Claro, partidos y las candidaturas y las encuestas externas. Las encuestas externas, las que son publicadas, normalmente son encuestas que están destinadas a formar opinión, no a recogerla. O sea, hay que tener mucho cuidado con las encuestas. Naturalmente que las encuestadoras no tienen necesariamente la intención de quedar muy mal, pero nosotros hemos tenido experiencias en el último tiempo en Chile donde uno realmente se pregunta, oye, ¿qué estuvo pasando? claro. A José Antonio Kast para la última elección le daban 2 puntos, sacó creo que 8, eh, y eso está muy por fuera de lo que es el margen de error. Con eso y En todo, este en momento, este último tramo, Kast, que venía como muy de atrás, de pronto tuvo un crecimiento exponencial. exactamente, bueno, entre otras cosas porque también tuvo espacio mediático, si no hay que olvidar de que todo todo esto, esta gente, la gente de la izquierda, genera mitos, va generando entonces un relato, a ellos les encanta hablar de relato, pero no es nada más que un cuento chino, ¿ya? Entonces andaban contando el cuento chino de que José Antonio Kast era un nazi, Sí, que la típica, lo que hacen prácticamente siempre. había crecido en un campo de concentración, de que el papá era de la SS, de que él era prácticamente, bueno, lo único que quería era reinstaurar un régimen como el de Pinochet, que por lo demás dejémoslo ahí rebotando, porque fue la base del crecimiento económico posterior. Pero esta gente no ve matices, no le interesa. Y una serie de otro tipo de ataques también respecto de lo que es su posición conservadora en materia social, tan burdos, y durante tanto tiempo que cuando la gente se vio confrontada con José Antonio, sobre todo en el primer debate, ¿ya? Que no era nada de lo que les habían descrito, se les cayó el relato, Claro. se les cayó. Y eso Y es además ahí en donde empieza, confrontación con el candidato oficialista, digamos, que mostró una moderación de la que vos hablabas, la famosa derechita cobarde el tema culposo del que hablábamos al principio, ¿no? sí, y aparte de que, por supuesto, nosotros tenemos temas aquí que han sido los temas que han sido regidos por José Antonio Kast, que no son menores. El tema de la inmigración en Chile es brutal. Si a Chile entraron, con nosotros tenemos 18 millones de habitantes, entraron 2 millones prácticamente de inmigrantes en el curso de 8 años. Eso es una ciudad grande, una ciudad, es que el 25% de la urbe de Santiago son unas 5 ciudades medianas de personas que llegaron a nuestro país. El equivalente, se puede tirar en cifras, el equivalente a que en 10 años hubiesen entrado 30 millones de inmigrantes a los Estados Unidos o 8 millones a Alemania, teniendo nosotros un producto geográfico bruto mucho menor, con la economía chantada por las reformas tributarias de la Bachelet, que quería disminuir desigualdades, con lo cual paró el crecimiento económico. Es decir, nos transformaron nuestras ciudades que eran ciudades limpias, ordenadas, etcétera, en cocinerías a campo abierto, puro comercio ambulante.
la delincuencia se desató. Hay mucha gente que llegó y que gente maravillosa, no lo pongo en duda, hay gente que viene arrancando de la política de izquierda de Venezuela, etcétera. Pero Chile no tenía la infraestructura y nosotros de ser un país que ya prácticamente no tenía campamentos, pasamos de nuevo a tener la misma cantidad de campamentos que en los años 80, es decir, retrocedimos Claro, 40 años. te quería consultar justamente por el tema, que es un tema que está dando vueltas y es muy claro en Santiago, que es el tema del comercio ambulante. Ustedes tienen una alcaldesa, ¿verdad? La comunista, la Iracy Hasler, sí. Exactamente. ¿Vos pensás que todo este tema del comercio ambulante, de lo que vos estás diciendo de la degradación de Santiago como ciudad y demás, tiene que ver con esto? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, aquí hay más de un elemento. Primero separemos las aguas. Tenemos los antiguos feriantes que siempre han habido, que se presentaban en las ferias, etcétera, todo ordenado, etcétera. Ese es un tema. Eso los dejamos afuera porque esos no son parte del problema. El problema es entonces todo el comercio ilegal que se ha establecido, se ha tomado los espacios públicos y donde se vende fundamentalmente mercadería robada. Ah, mira. Entonces, Santiago y muchas otras urbes chilenas se han transformado, este comercio ilegal se ha transformado en la manera de reducir las especies que se roban de camiones, de supermercados, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú generas un poder comprador de productos ilegales, con lo cual también generas un aumento de los robos. Claro. Y un aumento de los precios, porque resulta de que esos productos que se roban pasan a ser costo para las empresas que están produciendo los productos y se traducen después en precio final en supermercados, etcétera. O sea, es para todo Chile esta escandalera tiene que estarle costando, no sé, especulo, más de $1.000 millones anuales, $2.000 millones. ¿Para qué hablar de que no se pagan impuestos, no se pagan patentes? Es una competencia desleal respecto del comercio establecido. El comercio establecido es el que te paga la pensión, el que paga las cotizaciones para la pensión, para el sistema de salud, etcétera, etcétera. Bueno, resulta de que esa gente que podía dar esos empleos está perdiendo sus negocios y esos negocios o ese comercio, esa actividad económica se está trasladando a la calle, donde no se pagan cotizaciones, donde la gente no está asegurada, y como no está asegurada y no paga cotizaciones, pasa a ser carga directa como grupos vulnerables del sector público, única y exclusivamente, es decir, del Estado. Además Y a que través del vuelven, Estado, claro, por impuestos nuevamente, exacto. porque esta gente tiene que ser atendida, entonces a través de impuestos, nuevamente se cargan a la gente que sí está en blanco. No, si han hecho algo, si se hubiesen sentado esta gente, así en un grupo como, no sé si tuviste alguna vez ese episodio de Los Simpsons donde estaban como los masones, o algo así de Los Simpsons, ¿ya? Okay. Si se hubiesen sentado a pensar cómo reventar a Chile y hubiesen tenido gente inteligente pensándolo, porque no había mucha gente inteligente, no habrían podido hacerlo mejor. O sea, le pusieron dinamita a nuestras ciudades, a nuestra calidad de vida y Claro, por eso te iba supuesto, a a decir. la Hay un tema economía y a la también seguridad. con la seguridad que es muy importante. Te quiero llevar, ya sé que no es un tema local, pero es importante y está dando vueltas en Argentina también el tema de la seguridad, la militarización y el conflicto indigenista, que es parte de los grupos que hicieron estallar Chile hace 2 años y que lo tienen en vilo con esta redacción delirante, constituyente y demás. ¿Cuál es, ¿Pensás que el crecimiento de CAS tiene que ver con una cuestión de seguridad, de que el chileno haya perdido la sensación de estar a salvo en su país? No, absolutamente, ese es un factor, uno de muchos. La gente en Chile es un país de terremotos, maremotos, etcétera. La pérdida de orden, la gente la siente como una amenaza muy, muy profunda. Ahora volviendo al tema de la FARC, porque eso es algo que yo no sé si ustedes lo saben en Argentina, pero el Partido Comunista Chileno mandó a gente de la CAM
O sea, a miembros de su partido, que eran entonces los que fueron los organizadores después de los movimientos subversivos indigenistas, los mandó a entrenarse con las FARC. Exactamente. Están ahí los correos electrónicos que lo confirman. El armamento que ustedes están viendo, por ejemplo, los M16, son parte de los arsenales del Partido Comunista Chileno. Y en Chile nadie le ha apretado las tuercas a los comunistas, al Partido Comunista, porque le tienen miedo. Y Argentina, bueno, ustedes tienen a Fernández, pero un gobierno decente argentino hace rato que se habría puesto en contacto con nuestra Cancillería y les habría dicho, oye viejito, bueno, ¿ustedes van a controlar a sus mierdas de guerrilleros? Bueno, recordá que el movimiento, ustedes tienen la CAM, nosotros tenemos la RAM, las conexiones entre ambos son absolutas y se No, si sabe. son lo mismo. Exacto. Son exactamente lo mismo. Pensá que institucionalmente el kirchnerismo ha apoyado, dándoles tierras, otorgándoles financiamiento, apoyo jurídico, y de hecho los organismos encargados del área indigenista apoyan las usurpaciones. Sí, pero date cuenta, y que date fue... cuenta a quién apoyan, ¿eh? Porque Sí, no claro. apoyan, no están apoyando, pues yo por lo demás no creo de que exista algo así como el indígena a estas alturas en Chile. No, por Han pasado supuesto. 200 años, Tenemos 500 años de mezcla, así que nadie o es sea, puro. exactamente, anda a encontrar a alguien que no tenga antepasados Exactamente. indígenas, sobre todo en Chile, que es un país extremadamente mestizo. Entonces, cuando tú entras a ver quién está detrás de todo esto, son todos militantes. Si son militantes del Partido Comunista o fueron militantes del brazo armado del Partido Comunista Chileno al frente de Manuel Rodríguez. Y lo que están haciendo es generar espacios liberados, ojo, espacios liberados, desde los cuales ellos pueden realizar actividades ilegales de narcotráfico y otros. Bueno, Pronto vas a para ver, completarte, pronto vas a ver Sí, dale. cómo van a empezar los secuestros. Es Pronto vas a terrible. ver cómo van a empezar los secuestros como en Colombia, como fuente de financiamiento. Como fuente de financiamiento, exactamente. Exactamente. Y estos núcleos son núcleos paramilitares que ellos quieren expandir en algún momento para tomarse estos países. No solamente el territorio que supuestamente ancestral que están demandando, no, es para tomarse todos los países completos. Si esto es parte de una estrategia de desestabilización del Cono Sur, nacida en Caracas, de los aliados de los Kirchner, de los Fernández. Te iba a decir, a ver, lo que nosotros estamos teniendo es un renacimiento de líderes montoneros y de ERP asesorando a la RAM, abiertamente, ¿no? Como abogados y demás. Bueno, sí, no, es un tema se ponen terrible. plumas, se ponen Sí, plumas, pero son eso. Son una supuesto. manga de psicópatas que en el mejor de los casos tienen una formación bastante primaria en materia política, pero que son utilizados como carne de cañón por mentes mucho más preparadas. Y ahí está metido el SEBIN venezolano. Yo por eso tengo una postura muy de que uno de estos días nos vamos a tener que sentar entre los países todavía medianamente libres y civilizados de este subcontinente y vamos a tener que darnos un paseo por Caracas para sacar a Maduro a patadas y de ahí a La Habana para que se termine ese cáncer. No podemos estar 60 años con la misma joda. Te quiero sacar y te quiero hacer preguntas más relacionadas con la elección de este fin de semana. Johannes, te quiero preguntar, habíamos dicho, bueno, veamos qué es lo último que podés decir así sobre el final de la campaña. Kast tuvo un debate en el que eran todos los candidatos contra él, más los presentadores. Un debate que no salió muy afortunado para él. ¿Te parece que eso puede haber influido en las encuestas? ¿Cómo lo viste? Probablemente haya influido, pero no de manera extremadamente relevante. La gente que se decidió por José Antonio Kast en primera vuelta, o que ya le estaba dando su apoyo, eran gente que lo hizo por ciertas razones, porque ya lo habían escuchado sus argumentos. Ahora tú tienes mucha razón de que fue una especie de emboscada. Si tú te das cuenta de 2 horas de debate, José Antonio Kast tuvo 14 minutos. Sí. 14 minutos para responder.
Entonces, la gente también lo nota. Si no necesitas tú tener una educación académica para darte cuenta cuando hay algo que no está calzando. Ese es un tema. Y después, porque José Antonio Cast va a pasar a segunda vuelta, de acuerdo con todos los sondeos, ese es el caso, a pesar de que yo no confío en los sondeos. Después se les va a hacer mucho más difícil, porque cualquier debate que se haga en segunda vuelta va a ser entre dos, Claro, exacto. no entre siete. Y en un debate entre dos, José Antonio Cast barre el piso con cualquiera de sus contendientes. Y lo hace, en primer lugar, porque es el hombre más preparado, y en segundo lugar, porque tiene el proyecto político país, que hoy en día está resonando en los oídos de la gente. Había mucho descontento social, es cierto, yo no niego eso. Aparte de lo que fue la insurrección armada y financiada desde Venezuela, había descontento social por colusiones empresariales, por mal servicio de muchas empresas, y mil cosas sí había. Pero mayor descontento social había por el tema migratorio, por el tema de orden público, etcétera. Y eso se está realineando. Y no hay ningún otro candidato, especialmente no el de la izquierda dura, que le esté ofreciendo soluciones a la gente en esa materia. Y es por eso que van a perder. Porque resulta de que el librito este de Nicolás tiene dos papás, y la cuestión de género, y hablemos en inclusive, y cuestiones así, no para un narcotraficante, no te construye una casa de habitación, no genera ni un empleo, bueno, en el Estado quizás, pero no genera ni un empleo en el sector privado, no genera riqueza, no te genera tampoco ningún tipo de plus cultural. O sea, no sirve para nada lo que ofrece la izquierda, nada. ¿Y a quién le sirve? Son ínfimas minorías, que por lo demás, esa misma minoría están siendo sometidas a la criminalidad, al narcotráfico, a la Y son los falta de primeros casas que habitación. padecen, exactamente. Entonces, lo que la izquierda y lo que la derecha no entienden es que hacer políticas para mayoría, es lo que la gente también de las minorías demanda. Nada más y nada menos. Porque las minorías no son nada más que parte de las mayorías. Lo más seguro es que se vaya a una segunda vuelta con un candidato comunista como es Boric. ¿Cómo te parece que en la segunda vuelta pueden jugar las formaciones de centro izquierda, bueno, el oficialismo? Ahora, en primer lugar, siempre existe la lógica de que no, es que ellos tienen los votos, entonces habrá que entrar a negociar. Yo no comparto esa opinión. Es posible que José Antonio la comparta, pero yo personalmente no la comparto. Yo creo de que los votos no son de los partidos, no son de los líderes políticos, que la gente tiene su propia opinión. Y que en el momento de votar van a elegir entre dos opciones de país. Una opción de país es la opción inclusive, con unicornios y arcoíris, que se ha desmoronado de la mano de la pésima gestión de la Convención Constitucional, que ahora por lo demás también una candidata senadora creo que le pillaron que se había robado no sé cuánta plata de 160 millones de pesos, entregándole ayuditas ¿cómo se dice esto? A sus ayudantes, gatitas. Un clásico del comunismo. Es un clásico, pero resulta que con eso se les desmorona la imagen impoluta de la gente que viene a renovar la política desde la santidad que les da entonces una superioridad moral. Se les desmoronó completamente eso. Y eso implica para el programa de Boric que la gente dice, oye, mira cómo se están comportando en la Convención Constitucional, les vamos a dar a esta gente el Ejecutivo y el Congreso. Si la gente, yo lo repito, pueden no tener una formación académica, pero no son estúpidos. Y de hecho, yo soy un convencido de que la mayor cantidad de estúpidos o de idiotas en el sentido griego del término, disculpa, los encuentras en las universidades, no a nivel popular. Porque en la universidad, y cuando tú tienes una posición económica buena, te puedes dar el lujo de andar preocupado de problemas de primer mundo, mientras que la gente normal y corriente está sufriendo los problemas del tercero. En caso de que, digamos, de que ustedes tengan que pactar de alguna manera en el Congreso, ¿cómo piensan armar bloques
con el partido de Piñera? Porque van a ser poquititos. Sí, vamos a ser poquititos, pero la gracia en Chile es que como la derecha y la centroizquierda son una manga de mermelada, ¿ya? Con muy poco carácter. No es difícil empujarlos con un buen relato político a hacer políticas efectivamente que le sirvan a la población. Lo que pasa es que tú tienes que generar esa demanda también a la población. Si tú no tienes un relato político propio potente, entonces esta gente se va por el lado del populismo izquierda, ¿no? Porque creen que eso es lo que les trae los votos, y resulta que eso no es lo que está trayendo los votos en este momento. Tanto es así, tanta es la desesperación, por ejemplo, en este momento de muchos candidatos de centro y de izquierda, que si tú lo viste en el último debate, todos están de repente de acuerdo con el orden público. Sí, bueno, claro. Todos Claro. están de acuerdo con que hay que controlar el narcotráfico. Todo. De repente se les ocurrió, hoy sí puede ser de que no sea mala idea, ¿ya? El recuperar el control de nuestras calles, como, como si hubiesen vivido en Narnia hasta el último debate. Exacto, nosotros tuvimos elecciones el pasado fin de semana y sí, también tenías a toda la centroizquierda de pronto hablando de impuestos. De pronto se habían iluminado y se habían dado cuenta de que estaba mal que los impuestos fueran tan altos o la inseguridad. Después se les pasa, 48 No, horas después ya se están les pasa la hora de cambiar la rápidamente, línea política, a menos rápidamente. que tú mantengas la presión. Y yo espero de que personajes, por el amor de Dios, que voy a disfrutar esas sesiones de Milei en el Congreso, personajes como Javier Milei les mantengan la presión y les griten a los cuatro vientos lo que son una manga de sanguijuelas que tienen que lo último que escucharon de patriotismo fue, no sé, en alguna película de la Segunda Guerra Mundial de los gringos. Entonces, la verdad es que no tienen ninguna, son nuestras élites latinoamericanas, ojo, porque ese es el más grande problema que tenemos nosotros en Latinoamérica. Nuestras élites latinoamericanas son una manga de inmorales, son gente que no fue bien cristianizada. No saben que no se debe robar, en el caso de la Kirchner ni siquiera sabe que no se debe matar, ¿no? Y no saben que no hay que levantar falso testimonio, no saben de que hay que servir al prójimo, no saben, todo eso no lo saben, todo eso no lo saben. Y lo único que les interesa, porque tienen un complejo de inferioridad espantoso, lo único que les interesa es tener el auto más grande frente a la casa. Pero resulta de que si tú dependes de lo que tú tienes para tu autopercepción o de tu confianza, etcétera, no eres mucho. No eres mucho. Nuestras élites son pésimas. Te voy a dar un ejemplo cortito. La Antártica. Nosotros estamos peleados por el tema de la Antártica. Entre Chile y Argentina tenemos demandas que se superponen. Ok. Ahora, nosotros no somos los únicos que están peleando por el mismo pedacito de la Antártica. Es decir, tienes la superposición de demandas de los ingleses, los noruegos, están metidos los rusos, están metidos los chinos, se van a meter los americanos en algún momento, porque han dicho que no elevaban demandas de momento, pero se reservaban el derecho a hacerlo. ¿Ya? Y nosotros, que somos dos países que estamos en el traste del mundo, pero tenemos todo el acceso geopolítico, o sea, la posibilidad de acceder a la Antártica, no hemos sido capaces de sentarnos a conversar y negociar y dejar listos nuestras demandas para poder enfrentar después en conjunto las demandas de los demás. En 15 años se descongela el Tratado Antártico y entonces vamos a estar todos agarrados de las mechas y naturalmente adivina qué va a perder. Los chicos. ¿Quiénes son los chicos? Nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras élites nuevamente no están haciendo la pega. No solamente no están haciendo la pega, nos están traicionando. Exacto. No, y están en cualquier otra cosa. En cualquier otra cosa, en cualquier otra agenda, y traicionando lo que prometen 2 minutos después de haber sido elegidos. Johannes, Porque es mucho más importante, disculpa, mucho más importante es el matrimonio homosexual que garantizarse los recursos, ¿no?, del continente antártico por los próximos 500 años, por ejemplo. Johannes, yo te deseo toda la suerte
este fin de semana vamos a estar ahí viendo minuto a minuto cómo les va, viendo cómo se configuran las nuevas fuerzas, cómo quedan las tensiones en el poder y cómo se llega a la segunda vuelta. Y te comprometo, ahora ya que te quedan pocos minutos para hablar de la campaña, pero te comprometo cuando termine todo esto a seguir charlando, porque la verdad es que sí, tenemos muchos problemas en común, muchas cosas en común, y esperemos que les vaya bien y que no caigan en las manos del comunismo, que tienen tantas posibilidades de que las cosas salgan mal, que bueno, nada, les Así deseamos es. mucha suerte. Johannes, nos vemos Muchas en la gracias, próxima. Karina. Un abrazo. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias.